doctor Jaime, por acompañarnos y le cedo el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, Ailín. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar porque el tiempo es breve. La dictadura del tiempo es la peor de las dictaduras siempre. Vamos a introducirnos directamente al tema. El tema que vamos a empezar a trabajar el día de hoy es el del cardenismo y la comprensión de este fenómeno. Como ustedes deben de saber, la llamada tercera transformación, es decir, la Revolución Mexicana, tuvo distintos momentos. En esta primera lámina que ustedes pueden ver, más o menos se va construyendo una línea cronológica de los sucesos más importantes. El caudillismo revolucionario, saben ustedes que después del asesinato del presidente Madero por parte del entonces Ejército Federal, destapa una guerra civil, una guerra de facciones que va a dejar un saldo dramático de 1 millón de muertos en aquella guerra civil. Sabemos que hay varios ejércitos, varios caudillos. Los caudillos son estos líderes populares que provienen de distintos sectores de la sociedad que encabezan los esfuerzos por derrotar a la dictadura de Victoriano Huerta primero y después de establecer un proyecto nacional. ¿Cuáles son estos caudillos? Bueno, el del Ejército Libertador del Sur, el que llamamos normalmente el zapatismo, la División del Norte de Francisco Villa y el Ejército Constitucionalista o División del Noreste de Venustiano Carranza. Por supuesto hay múltiples actores más, pero digamos estos son los esenciales con los que solemos ubicarnos en el mapa de la guerra civil. El caudillismo no terminó con la guerra civil. La lógica de los caudillos, es decir, de personajes fuertes que ejercían el gobierno de hecho, de facto, controlaban el territorio, cobraban impuestos, legislaban, hacían leyes y las ejecutaban. En la medida en que el Estado porfirista, el Estado liberal, había sido quebrado, se había disuelto el Estado liberal, se había disuelto, se va a disolver el Ejército Federal. Por eso nuestro ejército, se dice, tiene un componente popular, el ejército que está el día de hoy vigente, porque nace de la derrota de una dictadura y de la fuerza o imposición de un nuevo orden político en el transcurso de la guerra civil que, como saben ustedes, va de 1910 a 1917. Los años 20 son todavía de presencia de los caudillos. Los caudillos siguen jugando un papel muy importante. Hay algunos como Tomás Garrido Canaval en Tabasco, como Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, como el propio Francisco J. Mújica en Michoacán, que son líderes políticos que se apoyan en las movilizaciones de los campesinos y de los obreros para lograr algunas reformas. Estos caudillos regionales también forjan los primeros partidos, el Partido Socialista del Sureste, los partidos socialistas en distintos espacios del país en los años 20. Y en términos nacionales es Plutarco Elías Calles el que logra unificar a estos caudillos en una sola fuerza. México en los años 20 tiene multiplicidad de partidos, hay decenas de partidos, algunos obviamente muy pequeños, ¿no? Pero esta dispersión que está atada a la lógica del caudillo, es decir, a la lógica de un poder regional o local, donde una personalidad con carisma ejerce la autoridad, va a terminarse con el maximato. El llamado maximato es ese periodo donde, una vez asesinado Álvaro Obregón, después de haber ganado las elecciones y que es asesinado, hay un vacío de poder y hay una necesidad de cubrir ese poder. Plutarco Elías Calles lo que hace es un giro radical de la política mexicana al fundar un gran partido nacional, el Partido Nacional Revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario es una federación de partidos locales que básicamente se ponen de acuerdo en las reglas para socializar el poder, ¿no? Esto es lo más importante, lo que tenemos que entender como lección de la historia es cómo el PNR es el primer intento de crear reglas formales e informales para socializar el poder, para que ya no haya asesinatos, ¿no? Justamente porque era algo que se estilaba todavía en los años 20. Este proceso se le llama el proceso de institucionalización del proceso revolucionario. Se están creando en los años 20 las primeras grandes instituciones del Estado,
el Estado aquí se está formando, no existe todavía. Solo imaginen que hasta 1924 no teníamos un Banco de México. Es decir, no había una moneda nacional que fuera el instrumento para realizar los intercambios. En 1923 se funda la Secretaría de Educación Pública. Es decir, son años donde conviven personajes que movilizan a las masas y obtienen poder, caudillos, con las primeras instituciones, las instituciones del Estado. ¿Sí? Las instituciones del Estado son muy importantes porque son aquellas que orientan a la nación, que le dan una forma a la nación, que dirigen a la nación, conectan al Estado con la sociedad, conectan el proyecto de modernización que está llevando a cabo la Revolución Mexicana con esos grupos sociales que están ampliándose, que se irán ampliando cada vez más y más a lo largo del siglo. ¿Sí? Esto es importantísimo. Las sociedades necesitan de instituciones y el Estado necesita las instituciones para expresarse en la sociedad. En la que sigue, por favor. Vamos a ver ese gran momento con propiedad. Si nosotras y nosotros queremos referirnos a la Revolución Mexicana, tenemos que evocar al cardenismo, es decir, el periodo entre 1933, cuando es la campaña electoral, 34 cuando se gana, y cuando Cárdenas gana la elección, y los años 40. Es muy importante que tengamos el horizonte internacional, el horizonte del mundo presente. Los años 30 son años de una gran crisis del capitalismo, son años en los que se piensa que el modelo liberal individualista está entrando en crisis o está en crisis, y que las alternativas son alternativas construidas desde formas colectivas. ¿Sí? Hay distintas experiencias por izquierda y por derecha que atienden a este problema. Está el ejemplo de la izquierda en la URSS, ¿no? El periodo de modernización que va a dejar a la Rusia soviética o a la Unión Soviética como una gran potencia militar que va a enfrentar la guerra, pero también están experiencias capitalistas como las del fascismo, pero también está la experiencia del New Deal en Estados Unidos. Es decir, por todos lados hay experiencias para superar el orden liberal del siglo XIX, que era un orden basado sobre todo en el individuo y en la noción de que el Estado no intervenía ni en la economía ni en la sociedad. Y se empiezan a replantear desde distintos horizontes, algunos muy nefastos, algunos muy perniciosos y otros de muchas enseñanzas. En esa gran pintura que les estoy diciendo, el cardenismo y México tienen un momento muy espectacular porque es una alternativa democrática. A diferencia del fascismo, a diferencia de la Unión Soviética, a diferencia de los Estados Unidos, la experiencia mexicana de ese momento es profundamente democrática. ¿Por qué? Porque apunta a que la construcción del Estado se basa esencialmente en la movilización popular. Primero para derrotar a Calles, que es lo que hace el general Cárdenas. Vean el gesto de Cárdenas, no se deshace de Calles, que es el poder tras el poder, sino que lo exilia, es decir, conserva la vida, algo que no se estilaba en los primeros años de la Revolución, donde los caudillos van pereciendo, van muriendo, y esencialmente se van construyendo las primeras organizaciones de masas. ¿Cuáles son? Primero, el Comité de Defensa Proletaria, que se va a transformar rápidamente en la Confederación de Trabajadores de México. La CTM, hoy de pésimo recuerdo por el pasado priista, no nació siendo priista, no nació siendo una organización perniciosa, era una organización que agrupaba a los grandes sindicatos de industria, es decir, a los sindicatos más poderosos de la clase obrera. Y su lema era por la emancipación de los trabajadores. Por supuesto, también hay una fuerte influencia en el campo, con la Confederación Nacional Campesina y con la política indigenista, como está marcada aquí, donde hay una gran idea de que es el Estado el que moderniza la sociedad, que la sociedad por sí sola no puede avanzar, que la sociedad por sí sola es desorganizada, es atomizada, que necesita de las instituciones y necesita de la dirección del Estado para poder reorganizarse, para poder progresar o para poder avanzar, ¿no? La alfabetización es un gran ejemplo. Si nosotros dejamos a la población que no sabe leer sin intervenir, pues nunca va a aprender a leer o aprenderá a leer de manera muy lenta.
¿no? sus miembros. En cambio, es el Estado el que organiza los programas de alfabetización, es el Estado el que organiza los programas para vacunación, para la higiene, para para solventar los distintos servicios, ¿no? Como podemos saber el día de hoy, es el agua, es la luz. La sociedad por sí sola no puede, no hace eso. Necesita de una fuerza colectiva más grande que es el Estado. Pero, y este es el gran aporte del general Cárdenas que tenemos que reconocer, lo hace de una manera democrática. ¿Qué quiere decir eso? Democrática en el cardenismo y en esta época significa con una participación de las masas, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de trabajadores, de campesinos, de mujeres, incluso de niños. En el cardenismo están los primeros congresos para pensar el lugar de la niñez, el resguardo de la niñez, y los niños participan de estos congresos. Es decir, es una visión de la democracia, es participación de la sociedad, ¿sí? Y Cárdenas construye un aparato muy ambiguo, que es el del corporativismo. Las masas son incorporadas al Estado por medio de estas organizaciones. ¿Cuál era la idea del general Cárdenas? Que las masas dirigieran el Estado, que contribuyeran a la dirección del Estado. Forja para ello el Partido de la Revolución Mexicana, que es un partido de corporaciones. El Partido de la Revolución Mexicana no es el PRI con otro nombre. El Partido de la Revolución Mexicana es el partido donde se tendrían que haber expresado las grandes organizaciones sociales. Su lema era contra la explotación capitalista, es decir, es un momento muy radical del mundo. Y es un momento donde se forjan instrumentos para la participación de las mayorías, no de manera individual. El problema de la democracia en esta época no es la suma de votos individuales. El problema de la democracia es la participación de las masas en las decisiones. Las masas no aisladamente, sino con organizaciones de sectores, obreros, campesinos, el ejército. Esa es la época de los años 30. Es la experiencia más democrática que hay en un mundo que está avanzando hacia la guerra y hacia la pérdida de libertades. Justo en ese momento México es el contraejemplo, es el espejo inverso. Como hoy, ¿no? Un poco como hoy está pasando con la Cuarta Transformación. México es el espejo inverso de ese mundo que se está derechizando y que se están perdiendo libertades. Pues también así era en la época del general Cárdenas, ¿sale? La reforma agraria, la expropiación petrolera, la nacionalización de los trenes y una cantidad increíble de acciones que toma el general Cárdenas. Solo apunto una que se señaló en el ejercicio inicial. El Politécnico Nacional empezó a funcionar antes de ser inaugurado. A diferencia de muchas obras que a veces vemos que se inauguran y no funcionan, el Politécnico funcionaba sin haber sido inaugurado. Funcionó incluso sin una ley inicial, porque era tal la urgencia de contar con técnicos que la institución comenzó a funcionar antes de que se reglamentara propiamente su existencia. Esos eran los años del cardenismo. Por eso a esta época se le conoce como la primavera del pueblo. La que sigue, por favor. El cardenismo tiene como eje central una política que se está probando en el mundo, que es la política de la planificación. El mundo liberal, oligárquico, el mundo capitalista, el mundo del siglo anterior, el mundo del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX, es un mundo de libre mercado. Es decir, es un mundo en donde el capitalismo organiza de manera contingente, aleatoria, anárquica, desorganizadamente, la producción y la distribución de los bienes. Y donde la sociedad no es protegida de los vaivenes de la economía. El mundo de la planificación económica que se comienza a experimentar en los años 20 y 30 es un mundo que piensa la organización racional de la economía, de la distribución, del consumo. Y aparecerán las primeras grandes instituciones sociales. México en esto es pionero, no solo por la Constitución. De hecho, desde la Convención Revolucionaria de 1914, previa a la Constitución del 17, ya los ejércitos de la Revolución ya habían proyectado una primera regulación social por medio de instituciones que el Estado tendría que construir.
y esas instituciones tendrían la función principal de proteger a la sociedad. ¿Protegerla de qué? Pues de los vaivenes de la economía, de reconocer que la economía es caótica, que la economía capitalista es causa desastres, causa daños, pero que no podíamos prescindir de ella por completo. Entonces había que forjar instrumentos de protección a la sociedad, de autoprotección, porque en realidad el Estado es la sociedad protegiéndose a sí misma. Debe de ser la sociedad protegiéndose a sí misma. Por eso es muy pernicioso cuando el Estado no cumple con esa función. La sociedad se protege a sí misma, ¿cómo? Con el Estado, con instituciones, con entramados de reglas donde todas y todos tendríamos que ser iguales, tendríamos que ser tratados de manera igualitaria. Ese es el secreto del estado de bienestar forjado por Cárdenas. Participación de las mayorías, protección de la sociedad, y todo esto con una sola finalidad o con una finalidad mayor: la soberanía nacional. No hay posibilidad de estado de bienestar si no hay soberanía nacional. Y no hay posibilidad de soberanía nacional si no hay participación de las mayorías en la toma de decisiones. ¿Sí? Soberanía nacional y soberanía popular, es decir, Estado independiente frente al exterior y participación política de las mayorías, es lo que le dan sentido a eso que se le ha llamado lo nacional popular. El cardenismo es lo nacional popular, el momento nacional popular por esto, porque establecer la nación como una nación independiente no puede hacerse si no hay una mayor capacidad de las mayorías de la sociedad de expresarse. Es requisito que para ser soberanos seamos democráticos. Y ese es justamente el gran dilema del México del siglo XX. ¿Cuál va a ser ese gran dilema después del cardenismo? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Es que teníamos soberanía nacional, pero no teníamos soberanía popular, ¿no? El cardenismo es ese gran momento en donde se expresa con muchas contradicciones, con muchos problemas, con muchas limitaciones propias del momento, con grandes conflictos, con grandes contradicciones y debates, pero es ese momento donde se ha expresado mejor. Por eso hay que regresar a ver este momento, porque no es un pasado y ya del México de hoy. Es un momento de muchas lecciones políticas. La que sigue, por favor. El presidente Cárdenas, ya como persona, ya como individuo, pues es una personalidad clave. Es el primer gran líder que utiliza tanto el carisma, es decir, la confianza que deposita en él buena parte de la sociedad, particularmente obreros y campesinos, pero también tiene una legitimidad democrática. Es un presidente que conecta con la mayoría de la sociedad. Cárdenas fue el primero que visitó todos los municipios del país. De hecho, el gesto de López Obrador, muchos años después de visitar todos los municipios, es un gesto cardenista, ¿no? Es un gesto de conectarse realmente con el país en sus problemas básicos. El gesto de decir que somos gobierno de territorio y no es de escritorio es un gesto cardenista, porque Cárdenas es el primero que de manera voluntaria y decidida se traslada a distintos espacios del país para ejercer el gobierno. No le gusta la Ciudad de México le parece una ciudad cooptada, digamos, por fuerzas conservadoras en ese momento, y él opta por esta salida al territorio. Por eso ahí van a ver ustedes muchas fotografías de Cárdenas en el tren, rodeado por indígenas, o de Cárdenas comiendo con campesinos, o el momento en el que va a enfrentar una huelga en Monterrey, donde se pone del lado de los obreros, porque sus demandas considera son legítimas. Esta lección cardenista es muy importante. Y a mí me parece que para el Instituto Nacional de Formación Política, para Servicio Popular, sería muy bueno seguir la trayectoria, porque Cárdenas no fue solo su gobierno. La actividad política del general continuó. Durante muchos años fue el gran defensor de la libertad de los presos cuando empezaron a haber presos políticos. Fue el gran defensor de las causas internacionales con Guatemala, con Cuba, con China, con Vietnam. Es decir, es una personalidad política que no se contiene en su gobierno. Su gobierno es de muchas lecciones, pero es una herencia muy importante para el proceso de transformación, valorar
los gestos del general Cárdenas. Ya solo para terminar esta sección pongo uno de ellos. Cuando la Revolución Cubana aparece en el horizonte en el año 1959 y los Estados Unidos amenazan a Cuba revolucionaria, el general Cárdenas se apresta para ir a Cuba, ¿no? Para ir a combatir incluso. Obviamente eso no se puede en ese momento, pero es un gran gesto ¿no? Estos gestos del liderazgo son muy importantes, porque son una expresión de las posibilidades de otra política. Cuando las dimensiones institucionales no permiten, porque las instituciones siempre se quedan cortas frente a las demandas de la sociedad, es donde los liderazgos son muy importantes, porque el liderazgo es el que logra darle la vuelta, el que logra trascender las fronteras que imponen las reglas, las leyes, las instituciones, ¿no? Es aquello que permite, de hecho, que las instituciones avancen, ¿sale? Bueno, la siguiente, compañera, ¿me avisas, Aileen, por favor? Estado de bienestar. Muy bien. Vamos a continuar explicando este concepto del estado de bienestar. Las sociedades hasta los años 30, 40 en Europa, 30 en América Latina, no conocían la idea de que el Estado protegiera a la sociedad. La idea era que el Estado tenía que hacer cumplir las leyes, y solamente, decía Porfirio Díaz, mucha administración, poca política, ¿no? Había que administrar lo que había que hacer cumplir las leyes, pero las sociedades no tenían derechos, ¿no? Los derechos eran solo derechos de algunos cuantos o derechos de individuos. En el siglo XX aparece una concepción nueva, en buena parte dada por la Revolución Mexicana, por la Revolución Rusa y por otros procesos de ampliación de la democracia, que son los derechos sociales. Pero los derechos sociales tienen que cumplirse por medio de aparatos institucionales que los garanticen. Y esos aparatos institucionales que los garantizan es lo que solemos llamar como estado de bienestar. Hay distintos momentos en el mundo de reconocimiento de estos derechos. En el caso de México, como sabemos, aparece la primera constitución social del mundo, ¿no? La de 1917 es una constitución que reconoce que además de derechos individuales, los grupos sociales, por sus actividades o por sus características, actividades como los obreros, como los campesinos en ese momento, o por características como los indígenas o las mujeres, van a tener algunos derechos especiales o algunos derechos extras, ¿no? Que permitan justamente nivelar la desigualdad social. La que sigue, por favor. El estado de bienestar suele tener estos tres elementos que están puestos aquí y que se identifican en sus piedras fundamentales, aunque no en su desarrollo completo, con el cardenismo. La redistribución económica y la soberanía son elementos claves para el estado de bienestar. Como yo les dije, no hay estado social, no hay estado de bienestar si no hay soberanía nacional. Un país intervenido, un país lleno de capitales que deciden el uso de recursos o sobre la disposición del trabajo, es decir, países que no tienen soberanía nacional, pues no van a tener efectivamente protección de la sociedad. La construcción de instituciones son muy importantes y las instituciones son de dos maneras distintas o de dos orígenes distintos, y esto es muy importante para la Cuarta Transformación. Son instituciones que parten del Estado a la sociedad, son instituciones estatales, pero también hay instituciones que van de la sociedad al Estado. Esto es muy importante que lo fomentemos. ¿Cuáles son esas instituciones? Bueno, en el cardenismo fue la CTM, fue la CNC, fue el propio Partido de la Revolución Mexicana. Sectores de la sociedad que se organizaban y establecían un vínculo con el Estado para satisfacer sus derechos, para satisfacer sus necesidades y para ver cumplir en la medida de las posibilidades, porque no siempre se podía, sus demandas. Entonces, fíjense, no es que México construyera un Estado por arriba de la sociedad, un Estado malo, autoritario, no.
Al contrario, fue la sociedad la que construyó al Estado con estas instituciones. Claro, todos estos grupos después van a sufrir un proceso de cooptación, pero eso es más adelante, Y hay que entender su función social, ¿sí? Su función social es conectar con la sociedad. Lo van a hacer pues de manera corrupta después, lo van a hacer de manera autoritaria después. Pero en su formación y en su origen es la sociedad expresándose en el Estado, ¿no? Respecto al Estado. Entonces, instituciones desde el Estado e instituciones desde la sociedad. Esas son la democracia es la democracia a la que aspiramos es siempre la conjunción de estos dos elementos, de estas dos dinámicas. ¿Sí? Porque el Estado tiene sus reglas, tiene su burocracia, tiene sus formas de operar, pero la sociedad debe también expresarse, la sociedad debe de construir sus instituciones y estas tienen que tener cabida dentro de la relación política que significa el Estado. Los derechos hay que conquistarlos, esto es muy importante. La Constitución del 17 preveía una multiplicidad de derechos. Lo que nosotros vemos estudiando la historia, pues es que los derechos solamente pueden cumplirse si hay quien desea que se cumplan, o si hay quien los fuerza a que se cumplan. Por eso la participación política de las mayorías era muy importante, porque podían estar los derechos, por ejemplo, el reparto a la tierra era un derecho, pero en realidad no se realiza sino hasta el cardenismo. El derecho a la huelga era un derecho, pero no se realizaba sino hasta que existieran condiciones de fuerza para realizar o para poder ejecutar ese derecho. Es decir, tenemos que considerar dos procesos: la conquista del derecho en su manera formal, es decir, su establecimiento como un nuevo derecho, y su cumplimiento, y el cumplimiento siempre será del orden de la fuerza y de la política. Nunca va a ser un cumplimiento automático, jamás va a ser un cumplimiento automático. Siempre tiene que haber presión, formas de organización de la sociedad. Por eso es muy importante animar a estas formas de la sociedad que se organice, a que se organice. Pensemos los derechos de hoy. Los derechos de hoy son derecho a una alimentación sana, por ejemplo. Eso es un derecho hoy ya, desde la Cuarta Transformación. Bueno, el Estado tiene que cumplir con algunas reglas e instituciones para hacer valer ese derecho, pero la sociedad también tiene que reorganizarse, cambiar su forma de pensar, cambiar sus actitudes y transformar ese derecho de un papel a una realidad. La que sigue, por favor. El estado de bienestar surge con el cardenismo, podríamos decirlo, porque es el primer gobierno que no solamente es el primer sexenio, antes los gobiernos eran de 4 años, sino que además es el primero que tiene un proyecto que se le llamó el Plan Sexenal, que fue un proyecto de organización, de asumir que el Estado era quien conducía el derrotero del desarrollo de la sociedad. Y esto es muy importante porque el día de hoy, solo hasta la Cuarta Transformación, los estados han aceptado su papel dirigente. Los estados durante el neoliberalismo fueron abandonados, fueron destruidos, fueron derruidos, sus capacidades reales. Hay un elemento fundamental que no se me puede dejar de ir, que el Estado mexicano post-revolucionario, como está en medio de muchas contradicciones y muchos conflictos mundiales y locales, suele destacar una figura, que es el presidente, el presidencialismo. Cárdenas es el primer presidente presidencialista con propiedad. Esto es muy importante para entender la forma específica del estado de bienestar mexicano, porque el estado de bienestar norteamericano fue distinto, el estado de bienestar europeo fue distinto. El estado de bienestar mexicano tenía una bisagra muy importante en la figura presidencial. El presidente fungía a veces no solamente como el ejecutor de las leyes, sino también como el productor de las leyes. Y por lo tanto era una figura esencial para la construcción de instituciones. El Estado cardenista de bienestar organizado en el cardenismo todavía no forjó todas las instituciones, pero dejó plantadas las semillas.
Vendrían después, en los años 40, el Instituto Mexicano del Seguro Social, vendrían en los años 50, casi 60, el Instituto de Seguridad, de Salubridad para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, pero en el cardenismo ya está la semilla de cómo debe de ser la relación entre el Estado y la sociedad. Tiene que ser una relación de protección del Estado hacia la sociedad. Voy a concluir diciendo lo siguiente respecto al cardenismo. El cardenismo es una época que tenemos que estudiar no solamente por saber qué fue la tercera transformación, sino porque en ese periodo se expresan muchos de los problemas, muchas de las contradicciones que seguimos viviendo, y las seguimos viviendo porque México, como hace 90 años, era un espacio predilecto para la democracia frente a un mundo que avanzaba rápida y abismalmente hacia el autoritarismo, como lo va a demostrar después la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no estamos muy lejos nosotros de eso, entonces hay que aprender del cardenismo. Vamos a dejar aquí para pasar a la actividad 2. Muchas gracias, Aileen. Vamos a ir aceleradamente, como fue justamente el periodo que vamos a ver, que en realidad abarcaría con propiedad desde el año 1948, aunque la diapositiva aquí la fechamos en el 52, pero es importante entender el 48, sobre todo, 46, 47. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden ustedes, termina el gobierno del general Cárdenas, viene el gobierno del presidente Ávila Camacho, pero también viene la guerra, y la guerra marca el derrotero de la geopolítica y también del Estado. Termina la guerra en 1945, al año siguiente se destruye la institución partidaria que Cárdenas había forjado, el Partido de la Revolución Mexicana, nace el Partido de la Revolución Institucional sobre la estructura que ya se había construido con fines democráticos, que era que las masas participaran en el Estado, y esa estructura se convierte en la forma del control de la sociedad. La forma en que el Estado ya no permitía a la sociedad participar, sino que la controlaba. El gobierno de Miguel Alemán Valdés, el primer presidente neoliberal que hemos tenido, un gobernante corrupto, un gobernante amigo de los Estados Unidos, mandadero de los Estados Unidos, un gobernante que pensó siempre en clave de la inversión extranjera, pues da una contrarreforma a lo logrado durante el gobierno del general Cárdenas. Muy importante, Miguel Alemán establece la estructura de control corporativo, vuelve autoritario algo que no era autoritario. Y ahora sí, podemos ver a partir de su gobierno y sobre todo a partir del siguiente, el gobierno del presidente Ruiz Cortines, vamos a ver un doble proceso. Un proceso de modernización acelerada, es decir, donde el Estado y el capitalismo era el contribuidor principal para el desarrollo del capitalismo, y al permitir este ascenso del capitalismo por medio de distintas instancias, como era la industrialización o la tecnificación del campo, va a transformar a la sociedad, ¿no? Va a transformar la fisonomía de la sociedad. A partir de los años 50 y más claramente a partir de los años 60, este crecimiento económico desbordado que suponía la ampliación de las urbes, que suponía la ampliación de la población, que suponía la incorporación masiva de los sectores sociales a la alfabetización e incluso hacia las universidades, de sectores técnicos, de ampliación de mercados, va a transformar a la propia sociedad. El periodo que se le suele llamar el desarrollo estabilizador, en otras nomenclaturas aparece como el milagro mexicano, es ese momento de esplendor, es el mediodía del autoritarismo, pero también es el mediodía del crecimiento económico. Y de hecho no podemos entender el crecimiento económico sin el autoritarismo. ¿Por qué? Porque el sistema autoritario que forjó Miguel Alemán, que continuó Ruiz Cortines, que continuó López Mateos, donde el Estado controlaba la sociedad por medio de organizaciones corporativas, es lo que permite bajas salariales, control de huelgas, impedir la movilización democrática que beneficiaba directamente el desarrollo del capitalismo, ya sea en su forma estatal, es decir, el Estado siendo interventor en la economía, el Estado siendo empresario, o ya sea en su forma privada.
No podemos entender entonces este crecimiento sin la ausencia de democracia. Este crecimiento desbordado, este milagro mexicano desbordado, se da a condición de la no existencia de la democracia. Y este es un elemento fundamental, porque entonces nuestras raíces de la izquierda mexicana están pensando en buena medida en la democracia, tienen que pensar en la democracia. Las izquierdas en México han sido democráticas. ¿Por qué han sido necesariamente, obligadamente democráticas? Porque los sectores sociales que van demandando, que necesitan cubrir sus necesidades, que necesitan aumento de salario, que necesitan vacaciones, que necesitan derechos, están necesariamente enfrentándose a un problema de un régimen autoritario. Se puede ver aquí en 1952, 1970. Solo les pongo un ejemplo para que se entienda lo que les digo. Desde 1948, el gobierno mexicano controla los grandes sindicatos de industria por la fuerza. Los domina, ¿no? El famoso charrismo sindical. A partir de 1952, por ejemplo, se pone de moda la utilización de un delito que ya no existe por fortuna, que es el delito de disolución social, que era un delito inventado en la guerra para cuidarse de la supuesta presencia de elementos del bando extranjero, del bando contrario en la guerra. Ese delito se convierte en un arma para reprimir a los líderes sindicales, a los líderes campesinos. Y la primera vez que se usa es en 1952. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir con estos ejemplos? Que el gran milagro mexicano tiene como base la ausencia de democracia, ¿no? La falta de democracia, la incapacidad de la participación, la que sigue, por favor, de las mayorías. Por supuesto, este es un momento de crecimiento donde la sociedad en su conjunto no expresa de manera mayoritaria necesariamente este deseo de democracia, porque hay bienestar social, ¿no? Efectivamente hay un bienestar social importante, no es total, no se elimina la pobreza. De hecho, este proceso industrializador genera nuevos pobres. Por ejemplo, los campesinos que van a las ciudades, pues son campesinos que no tienen otras relaciones, que llegan por primera vez a las ciudades, como muchos seguramente en nuestras familias, ¿no? Que van llegando a las grandes ciudades y que se quedan por una o dos generaciones en unas condiciones muy precarias. Los años 50 y los años 60 son el esplendor del autoritarismo, en parte porque la élite política, que llamamos normalmente priista, pero que tenemos que pensarla más allá del PRI, es una élite muy grande, es una élite intelectual, una élite de gestores, de administradores, de políticos, es una élite que moderniza el país y que construye las instituciones que se van a considerar emblemáticas. ¿Cuál es el asunto? Fíjense aquí en la disposición fotográfica. Van a aparecer nuevos sectores sociales producto de esta modernización. La modernización, el triunfo de la élite política, que es modernizar el país, hacerlo crecer, urbanizarlo, alfabetizarlo, volver a las universidades de mayorías, hacer aparecer nuevos mercados, nuevas dinámicas sociales, ¿no? Va modernizándose la sociedad, va diversificándose la sociedad, va haciéndose más heterogénea la sociedad. Esa que fue la gran victoria de la élite política fue el preludio de su fracaso. ¿Por qué? Porque esos nuevos grupos sociales que están creciendo al amparo de la modernización, de la industrialización, empiezan a reclamar mayor capacidad de decisión. Y algunos de ellos ya no pueden ser controlados por el aparato corporativo de los años 40 o de los años 50. Los ejemplos más claros son dos. Uno, la gran revuelta obrera del año 1958-59. Una gran rebelión obrera. México no es un país que conozca enfrentamientos callejeros en el momento de la protesta. Y sin embargo, los obreros, los ferrocarrileros, tienen una gran rebelión en el año 58-59 que pone en cuestión la democracia. Sus demandas eran muy básicas: mejores salarios y poder elegir a sus dirigentes. Eran demandas absolutamente limitadas. Y sin embargo se volvían un gran problema político porque el Estado autoritario, la élite autoritaria, no podía permitir ese tipo de acciones independientes. Importante, el ferrocarril pues es una expresión de la modernización, ¿no? El ferrocarril es una expresión de la conexión del mercado interno, ¿no? De la producción y de la distribución de la riqueza. Ejemplo 2, ese fue 58. 1968, los estudiantes universitarios, los universitarios que habían sido consentidos, los de la UNAM, por el régimen de Miguel Alemán,
pues empiezan a diversificarse, empieza a ser más grande el entorno universitario, empieza a ser más variado ideológicamente, y esos sectores ya no entran en las lógicas de cooptación y de subordinación que el Estado tenía, ¿sí? Es decir, fue la élite autoritaria que modernizó al país con alto crecimiento de la economía, la que permitió una nueva sociedad donde había grupos que ya no podía controlar. El éxito de esa élite fue su fracaso, ¿no? Hay que pensar la modernización entonces en este tema. El Estado es incapaz de permitir acciones democráticas, no lo puede permitir. Todas estas acciones y todas las que están en medio entre 58 y 68 acaban con la utilización del ejército. El movimiento médico, la rebelión de Rubén Jaramillo, el asalto al cuartel Madera, todo lo que hay en los años 60, producto de la expansión del Estado y de sus instituciones, de la modernización, ¿sí?, no puede ser democratizado en los términos de ese régimen político. Ese régimen político le teme a la democracia, ¿sí? Y incluso cuando surgen líderes democráticos dentro de la élite política, por ejemplo, Carlos Madrazo, que fue el papá de este impresentable de Roberto Madrazo, que fue un intento de democratizar al PRI, incluso él corrió la suerte de desaparecer, de morir, ¿no? Es decir, es una élite incapaz de procesar la democracia, incluso entre los suyos, ¿no? Es una élite que tiene sus reglas, que tiene sus códigos y que no soporta que la sociedad se mueva autónomamente. Pero al mismo tiempo moderniza a la economía, moderniza al Estado, y eso permite que la sociedad sea cada vez más capaz de moverse, más capaz de reclamar, más capaz de ser independiente frente al Estado. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, recuerden, son 4 presidentes: Ruiz Cortines, 52-58, López Mateos, 58-64, Díaz Ordaz, 64-70. Son esos 3 presidentes, son 3 presidentes los que van a tener el mando del régimen político. ¿Hay elementos positivos de ese periodo? Por supuesto, la modernización. Hay un gran ejemplo de modernización, hay un gran ejemplo de crecimiento del Estado, de las demandas de la capacidad del Estado para solventar, pero siempre va a ser una gran debilidad el aspecto democrático, ¿no? El gran problema de México en el siglo XX es la democracia. Entonces, comparado al cardenismo, ¿cuál es la diferencia con el cardenismo? El cardenismo fue soberanía nacional con soberanía popular. ¿Cuál es el gran dilema del Estado, del desarrollo estabilizador? Que hay crecimiento económico y por lo tanto algo de soberanía nacional, pero sin soberanía popular. Y eso no nos sirve, porque es una modernización, es un Estado que actúa autoritariamente, que actúa sin el consentimiento de las mayorías, que actúa incluso pasando por las mayorías, que da derechos a cambio de lealtad política, ¿sí? Yo te doy mejores salarios, te doy vacaciones, pero tú me das tu lealtad política. Ese fue el modelo autoritario del PRI. Derechos a cambio de lealtad, ¿sí? Entonces, ese gran desarrollo institucional, ese gran desarrollo económico, pues estaba cuestionado. ¿Y cuál era el cuestionamiento? La ausencia y la falta de democracia. Y en ese sentido es muy importante que entendamos las contradicciones de la tercera transformación. La tercera transformación es muy problemática porque tiene un gran momento de auge en el cardenismo y después tiene un larguísimo declive en esta forma modernizante autoritaria. Es muy, muy importante que lo tengamos presente porque pues, es algo que nunca más hay que repetir. Si vamos a tener soberanía nacional, si vamos a tener independencia nacional, tiene que ser con soberanía popular. De nada nos sirve forjar instituciones del Estado si no hay derechos sociales o los derechos no son universales. Siempre tenemos que ver la clave democrática, que fue el gran secreto de este régimen político. No lograr nunca abrir espacios para la participación independiente o autónoma o más allá de las propias reglas de la élite política.
¿Sale? Bueno, ahí está el modelo. Este modelo, por supuesto, no es autárquico, no estamos solos en el mundo, no somos unas islas en el mundo, dependemos, somos una nación en el mundo, con el mundo, y este proceso pues, es muy significativo con respecto a otros países viven sus propios procesos similares de crecimiento económico, de modernización. Respecto a América Latina sí tenemos una diferencia sustancial. La diferencia es que la revolución había forjado una burocracia política, una élite política que se puso de acuerdo para sucederse en el poder. El presidencialismo, el PRI, el dedazo, todo eso, ¿no? Ya, cada uno podría ser un tema para en el que hablemos, pero no hay tiempo. ¿Cuál es la diferencia con América Latina? Que América Latina no tenía eso, no tuvo una revolución mexicana y tenía ejércitos oligárquicos que daban golpes de Estado. Nosotros no tuvimos nunca una interrupción institucional. Mientras que en América Latina las universidades y las instituciones eran clausuradas o suspendidas, el ejército tomaba el poder, en México tuvimos unos gobiernos civiles de una burocracia política que permitió siempre una estabilidad y una continuidad. México era, para las élites de otros países de América Latina, la envidia. ¿Por qué? Porque había estabilidad, ¿no? Y la estabilidad a que se debía alto crecimiento económico y control de la sociedad de manera autoritaria. El Estado social autoritario. México construyó un Estado social autoritario, ¿sí? Un Estado que aspiraba a tener soberanía nacional, pero sin soberanía popular. ¿Sale? Una modernización autoritaria, una modernización antidemocrática. La que sigue, por favor, porque vamos ya avanzando. Vamos a ver el periodo 70 en adelante, más o menos hasta la entrada del neoliberalismo. Son dos presidentes, ustedes saben, el de muy mal recuerdo, Luis Echeverría y José López Portillo. La que sigue, por favor. Este es un periodo ya con un proceso internacional distinto. Se empiezan a caer las bases que habían dado el sustento al capitalismo que permitía el estado de bienestar. Empieza a transformarse el mundo es un mundo cada vez más conectado, es un mundo más interindependiente y donde países como México tienen menos posibilidades de autonomía o de soberanía, ¿no? Y lo que tenemos es la emergencia de nuevos poderes que empiezan a cuestionar las capacidades de los estados. Y al mismo tiempo tenemos una élite política muy corrupta, muy acostumbrada al dispendio, sobre todo López Portillo, ¿no? Es muy, bueno, Echeverría también, por supuesto, ¿no? Estos grandes viajes faraónicos, esta idea de vamos a presentarnos al mundo de manera grandilocuente, ¿no? Echeverría organizaba unos viajes con cientos de invitados, había periodistas, intelectuales, llevaban mariachis, llevaban música, bebida para mostrar a México al mundo, ¿no? Y eso pues era un dispendio, ¿no? Era un gasto innecesario. Bueno, ese periodo que vamos a conocer como el llamado desarrollo compartido, ¿no? De 1970 a 1982. ¿Cuál es el problema? El problema es que las capacidades financieras del Estado empiezan a decaer, los empresarios que habían también estado controlados por el Estado, no solo los obreros y los campesinos estaban controlados por el Estado, también los empresarios estaban controlados por el Estado, por la burocracia, por la élite política. También los empresarios comienzan a rebelarse. Los sindicatos viven un gran segundo momento, ¿no? La insurgencia sindical de los años 70 es fundamental. Empiezan a aparecer nuevos partidos, no son muy grandes y no tienen una importancia social tan amplia. Los movimientos armados en México siempre fueron muy pequeños, estuvieron muy constreñidos, pero su presencia alertaba de problemas, ¿no? Una juventud radicalizada que no veía salida en los poquitos canales institucionales, y todo ese cúmulo de contradicciones, más las presiones externas, que el mundo empezaba a entrar en una crisis, comenzaba a agotar una forma de organizar el capitalismo, son las que sientan las bases para que este llamado desarrollo compartido sea la antesala a la crisis. La que sigue, por favor. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver previo al neoliberalismo o en el tránsito? Lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver que
los grupos sociales, particularmente los grupos de izquierda, entienden perfectamente que el problema es la democracia. Y el fin del régimen autoritario tiene que pasar por una democratización. El gran problema es que esa demanda se conjunta con un proceso internacional que es el llamado neoliberalismo. Si se dan cuenta, la llamada transición a la democracia, en el caso de México y en el mundo, bueno, en América Latina, coincide con el neoliberalismo. Entonces, en el pasado las sociedades habían sido expropiadas de su capacidad de decisión. El pueblo había sido expropiado de su capacidad de decisión por una élite modernizadora, autoritaria. Y en la transición a la democracia y el neoliberalismo, el pueblo que había entendido el problema de la democracia, que veía en ese el gran dilema, comenzó a ser expropiado por el gobierno de los técnicos. Los técnicos o tecnócratas no aparecieron solo en el PRI, no aparecieron solo en el PAN. Los tecnócratas controlaron el Estado, es decir, controlaron el proceso de transición a la democracia. Nuestra transición a la democracia fue una transición neoliberal, ¿sí? Que cuestionó el Estado corrupto, sí, pero solo parcialmente, ¿sale? Que siguió manteniendo a la sociedad alejada de los grandes procesos, porque entonces las decisiones las tenían que tomar técnicos. Las decisiones con economía las tenían que tomar técnicos. Las decisiones de cómo se debía de conducir la democracia las conducían los técnicos. Eso es lo que se va a romper en 2018. En 2018 el triunfo de López Obrador es el fin de ese régimen de democracia neoliberal, que puede ser una contradicción, yo lo sé, ¿no? Porque uno parte de que no era una verdadera democracia. De esa transición democrática neoliberal se viene abajo en 2018 cuando emerge una opción popular. Porque en ese periodo de democracia era una democracia de minorías, ¿sí? Este es el punto esencial. La democracia neoliberal es una democracia de minorías, ¿sí? Cada quien viendo su parte del pastel, cada quien peleándose y unos técnicos electorales decidiendo cómo hacer la política, ¿sí? Una falsa democracia, efectivamente, ¿no? Una democracia incompleta, una democracia neoliberal, ¿no? Como le queramos llamar, hay muchos motes. Lo que antes expropiaba el Estado autoritario con el priismo, lo expropió ahora la tecnocracia en el bipartidismo. Se intentó construir un bipartidismo PRI-PAN en este periodo, ¿sale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque viene aparejado de un proceso de debilitamiento del estado de bienestar. La que sigue, con esa vamos a terminar. Es el gobierno de López Portillo, el último momento, el gobierno de Miguel Alemán, se me va el nombre, Miguel de la Madrid, ¿no? 1982. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en los años 80 el Estado va a comenzar a privatizar la vida pública, va a comenzar a despojar. Ojo, las instituciones del Estado no las construye el Estado, la construye la sociedad por medio del Estado. Son sus recursos, son sus energías, son sus fuerzas, son sus capacidades. Y privatizarlas es despojar al pueblo de algo que le pertenece, ¿no? Por eso es importante que recordemos la noción de lo público, ¿sale? ¿Dónde se empieza a ver esto? Bueno, se empieza a ver en una sociedad cada vez más diversa, que tiene más demandas, y un Estado que es más incapaz de procesar esas demandas. Ejemplo clarísimo, el temblor del 85, ¿no? El terremoto en la Ciudad de México, pero si nosotros nos vamos a la geografía nacional vamos a encontrar todos estos ejemplos, ¿no? La sociedad comienza a exceder los mecanismos que tiene el Estado para vincularse con la sociedad. Y surgen nuevas experiencias y nuevas formas democráticas desde la base de la sociedad. Lo que pasa es que el proceso democrático es cooptado por los neoliberales, es conducido por los neoliberales, muchos de ellos venían de la izquierda además, muchos de ellos venían del sindicalismo, del periodismo crítico, muchos de ellos venían de militar incluso en partidos de izquierda, todavía en los años 80, y se forma una nueva élite, ya no es la élite política del pasado, priista, que conocemos, sino la élite tecnocrática neoliberal, ¿no? Que en técnica también es muy mala, también eso es falso, que sean unos técnicos pulcros muy duchos, es mentira, también eran muy malos técnicos, pero se apropian de esa noción, ¿no? La decisión la toman los expertos, porque antes la tomaban los políticos, ¿no? Y los políticos no saben, el pueblo no sabe, ¿no?
ahora la van a tomar los expertos, ¿no? Ese es el gran engaño neoliberal, ¿no? El mundo de la expertise, ¿no? Eran otros zorros en otro gallinero, efectivamente, ¿no? Como dice el compañero, ¿no? Esos son los nuevos zorros. ¿Por qué es importante esto, compañeras, compañeros? Porque durante 40 años se construyó una administración pública, un servicio público neoliberal. Y eso es algo que cuesta mucho trabajo cambiar. Y hay que cambiarlo, hay que apuntar a su cambio. ¿Sí? No es fácil, no es fácil y no va a ser fácil. Es el elefante reumático del que hablaba López Obrador. La burocracia es un lugar que tarda mucho en cambiarse. Es un lugar fundamental. Hay que reformar la burocracia, hay que darle su importancia, hay que entenderla en su profundidad, porque es la clave para conectar al Estado con la sociedad y para construir instituciones. Pero es un lugar muy difícil de cambiar, ¿no? Muy lento, muy lento. Y durante 40 años se fue forjando una burocracia neoliberal que pues sigue hoy presente. No es una mentira, ¿no? Porque es lo último que se cambia, es lo más difícil de cambiar. Es muy importante que lo entendamos. Sí, es muy importante que entendamos este proceso, ¿sale? Este proceso que no es otra cosa que la vinculación del Estado con la sociedad, las maneras en que se vincula el Estado y la sociedad. La cuarta transformación, a diferencia del neoliberalismo, trata de ser una vinculación, una relación democrática entre el Estado y la sociedad. Pero para eso necesitamos un Estado con una nueva burocracia, con una nueva mentalidad, con nuevas prácticas, con nuevas reglas y una sociedad participativa, indudablemente, ¿no? Si no, no hay. Si no, vamos a volver al mismo proceso de una burocracia independizada de la sociedad y eso no nos sirve. ¿Sale? Bueno, ya llegué al tiempo, vamos al cierre. Es muy importante que tengamos una comprensión del siglo XX mexicano. Yo solo quiero cerrar con dos cosas o tres cosas que podrían ser importantes para este cierre. Una, vivimos en las sombras de la Revolución Mexicana. A la Revolución Mexicana la han matado miles de veces y la Revolución Mexicana, su paradigma sigue vigente. Seguimos en el paradigma de la Revolución Mexicana en el entendido de que es el Estado el conductor de la sociedad. Segundo elemento, el cardenismo es un gran momento que demuestra que se puede reformar la sociedad, que los liderazgos son esenciales para trascender las fronteras que imponen la burocracia y las instituciones y para crear nuevas instituciones. Los liderazgos son muy importantes. Liderazgos como el de Cárdenas, como el de López Obrador, amplían el horizonte, dan un paso más adelante. Y tercero, con lo que ya cerré, la burocracia no hay que desecharla, la burocracia no hay que vilipendiarla, la burocracia hay que entenderla, ¿sí? Y hay que participar de su transformación. Si no transformamos a la burocracia, no vamos a asegurar la continuidad de los cambios. Ese es el gran problema, ese es el gran secreto, ¿sale? No hay respuesta fácil, ¿no? No es sencillo, no hay guía, no hay un manual, ¿no? Es algo que se construye en el momento. Bueno, cierro aquí, Aileen, y damos espacio a lo que sigue. Muchísimas gracias, doctor.